noches. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, Benny, Quesada. Muy buenas noches, Pastor Willy. Que estés bien. Un abrazo fraterno a la distancia. Estamos en la noche número 1520, 19, creo, por ahí. Bueno, pero estamos en nuestro estudio del libro de Romanos, ya en la parte 64. Ahora nos corresponde Romanos 9, versos 18 y 20. Este es un estudio interesante porque hay dilemas aquí, hay unas ciertas controversias que podrían generar algún malentendido en el tema del estudio bíblico, en el estudio, digamos, de acuerdo a la palabra. Vamos a orar, pedir que el Señor nos guíe, nos ayude a hacer las cosas bien, a plantear, digamos, el estudio de la manera correcta. Estuve orando porque yo mismo era así como confrontado con esta palabra, porque hay cosas que por ahí son bastante profundas y lo vamos a ir poco a poco desmenuzando y estudiando. Vamos a orar en tanto nuestros hermanos que aún no están en el programa se unan, dándole un cordial saludo a los hermanos del YouTube y a través del Facebook. Hay varias gente que nos ve, que de alguna manera nos sigue. De entre ellos está Rosana Ocampo, que ve el programa a través del YouTube. Y también Neriluz Aponte, también ella nos sigue por el YouTube. Y hay varias personas que me han dicho, sí, yo no puedo entrar al Zoom, pero sí por el YouTube. Qué bueno. Un gran abrazo para todos ellos en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, a ti sea honor y gloria. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, cada noche. Gracias porque nos das el privilegio y el honor, la enorme bendición que puede tener un ser humano. El más grande honor que existe en esta tierra es poder ser herramientas tuyas, compartir tu gracia y tu favor, ser parte del propósito, del proyecto divino, del plan original de Dios para la salvación de la humanidad. No hay un cargo, un título más elevado, Señor, que poder compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, por haberme dado ese privilegio de poder estar aquí con un pequeño remanente, con una manada pequeña, con el cual cada noche, Señor, nos conectamos para poder aprender de ti. Amado Dios, a los que están en camino, seguros de sus trabajos, tienen visitas o tienen alguna razón por ahí que nos están conectando, bendícelos. Aquellos hermanos que pasaron por este programa y no los vemos más, Señor, bendícelos donde quiera que estén. Que tu amor infinito y tu gracia eterna sea con ellos y con toda su familia. Amoroso Dios, estaremos aquí cuando ellos quieran volver, que vuelvan a casa, los recibiremos con el mismo amor de siempre. Gracias, Señor. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, oramos por Israel, está en un conflicto muy complicado en estos días, Señor. Bendícelos, ayúdalos, que tu gracia y tu favor sea con ellos. Padre, tú eres el Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendice, por favor, a esa nación, a ese estado, Señor, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos por Perú, que están ya en el escrutinio de las elecciones y tal pareciera que un comunista va a gobernar este país. Señor, oramos para que así no sea. Señor, líbranos de caer en manos de gente perversa y mala y distorsionada. Ayuda a este país, a este pueblo, Señor. Padre, el país está dividido, mitad, mitad, 50-50. Oh Dios, ayúdanos a orar por esos 50 que no te conocen, por esos hogares, esas familias, esas comunidades, Señor, que no tienen una perfecta relación contigo. Dicen ser creyentes, ser cristianos, pero están votando, están eligiendo un gobernante ateo. Eso es contraproducente. Señor, por favor, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos, Señor, desde este Perú querido, en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, bendecimos a cada hermano, a cada hermana en esta noche.
Bendigo sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. A ti sea honor y gloria, precioso Padre Santo, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Una vez más, familia, muy buenas noches y bienvenidos. Estamos en el libro de Romanos, el estudio ya número 64 y vamos adelante hacia la perfección. Ahora nos corresponde continuar con el capítulo 9 de Romanos, ahora versos 18 y 20. Amén. Dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es lo que dice el verso 18. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, cuenta esto. Creo que deberíamos leer los pasajes que estudiamos el jueves en la noche para poner más o menos en contexto. Dice la palabra de Dios aquí, voy a leer desde el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? El verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Amén. Entonces, vamos a estar meditando en estos últimos pasajes del 18, que dice de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amados hermanos, este verso explica la absoluta soberanía de Dios en la salvación y en todos sus propósitos. Significa que la gracia divina no depende de los deseos ni de los esfuerzos humanos, sino de la voluntad absoluta, perfecta de Dios, de la soberanía de Dios. Hermanos, muchas veces nos gustaría que Dios haga lo que nosotros queremos. Es más, hay gente que se empecina, que se encapricha en pedir algo a Dios, algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces no reciben. Por eso Santiago dice, no reciben porque no piden. Uno, es eso, es lo que dice el libro de Santiago. No reciben porque no piden. O porque piden mal. O sea, pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros propios delitos. Es lo que dice Santiago. A veces no recibimos porque no pedimos. O a veces no recibimos porque pedimos mal. No, eso es lo que dice Santiago, ¿no? Ahora, mis hermanos, les comparto tres conceptos claves para entender este pasaje, porque como que está un poco así medio enredado en la traducción al español, ¿verdad? Habla de la misericordia, habla de que Él endurece y habla de la libertad de Dios. Vamos a ver estas tres claves para poder entender el pasaje. En la primera parte que dice la misericordia, que Él tiene misericordia, ¿no? Dios decide otorgar la salvación y perdón a quienes Él escoge. No porque se lo merezca, sino por purita gracia divina. Él escogió al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque ellos se lo merecían? ¿Porque eran la gran cosa? No. Él lo separa a Abraham de Ur de los Caldeos, donde él vivía, tranquilo, haciendo sus business, sus negocios, sus finanzas, ¿no? Y el Señor lo llama de ahí. Y lo separa. Lo saca de todo el tumulto, de toda su comunidad, de todo su entorno, lo saca de ahí, lo llama.
lo saca afuera, ¿verdad? Entonces, y le dice, ve a la tierra que te voy a mostrar y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham escucha la voz de Dios y le obedece. Él no sabe a dónde iba, no sabe cuánto iba a durar el viaje, no sabe qué llevar para el viaje, no sabe cuál es la ruta que va a tomar, no sabe nada, solo obedece. Eso es tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando le hace el llamado, cuando el Señor hace un pacto con Abraham, Él no le cuenta los detalles. Dios no le dice, mira, vas a caminar por esta ruta, vas a latear por aquí, vas a pasar por Melquisedec y él te va a bendecir. Uno de los reyes de uno de esos pueblos se va a enamorar de tu esposa Sara, tú le vas a mentir que es tu hermana para que no te maten. No le dice nada de esas cosas. Solo le pide que lo obedezca. Aquí hay un gran detalle. Hay cosas que han sido reveladas al hombre, al ser humano, y hay otras cosas que no. Por eso lo había puesto para el final de este tema, ¿no? El pasaje de Deuteronomio 29:29, pero por alguna razón voy a ponerlo de una vez antes que se escape. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, esto nos lleva a una conclusión. Este pasaje de Deuteronomio, cuando el Señor le dice a Moisés, ¿no? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas, o sea, las que están aquí, la revelación, eso pertenecen a nosotros, son reveladas para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. ¿Ok? Entonces, esto nos llega a una sencilla conclusión, que hay muchas cosas, muchos misterios en el universo del cual nosotros no tenemos la capacidad intelectual de procesarlo, de meditarlo, porque no están reveladas para nosotros, no están hechos para nosotros. Entonces, mis hermanos, por eso es que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Nos iremos de esta tierra, de este mundo, cuando el Señor nos llama a su presencia, sin haber entendido algunas cosas, algunos detalles, sin tener algunas respuestas de parte de Dios, porque corresponden a las cosas secretas de Dios y que Él no nos iba a revelar, no nos iba a decir, ¿verdad? Cuando Él te llama a caminar con Él no te da toda la ruta, no te da el final del objetivo y tal. No te dice vas a pasar por esto. Cuando el Señor nos ha escogido, nos ha llamado al ministerio, no nos ha dicho todo lo que vamos a pasar. Cuando llamó a sus discípulos, no les dijo van a ser perseguidos, solo los llamó. Luego el resto lo encontraron en el camino. Obviamente ya estaban en obediencia, ¿verdad? Entonces, no se olvide de este pasaje cuando usted probablemente no tenga algunas respuestas de Dios o inmediatas o respuestas que usted espera en el tiempo, no se confunda, que no sea algo que a usted lo llene de reproche y esté cuestionándole cosas a Dios que Él no está, digamos, en la disposición o en la posición de contestarle, de revelarle a usted. Acuérdese que usted es barro, somos polvo y al polvo vamos a volver y Él es el alfarero. Es un pequeño detalle que quería aclarar antes de continuar con el estudio de esta noche. Y aquí, por ejemplo, dije que íbamos a ver tres detalles clave para poder entender el pasaje. Uno es la misericordia de Dios. Dios decide otorgar la salvación y perdón a quien Él escoge, a quien Él ha seleccionado. Nosotros veíamos en noches anteriores. Dice, al que antes conoció, o sea, antes de que de la fundación del mundo, ya te conoció a ti, ya tú estabas en el corazón de Dios, para que en su tiempo puedas nacer en esta tierra. ¿Por qué nacimos en Perú? Porque quiso que naciéramos en Perú. Si no, nos hubiera ido a nacer en Costa Rica y en Costa Rica seríamos pura vida, ¿verdad?
o en los United, o no sé, o en otra generación, pero Él quiso que estemos en esta generación. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Entonces, es su misericordia el que nos escoge, no porque lo merezcamos, sino por purita gracia divina. Es solo su gracia. Y su gracia muchas veces no es comprensible para el ser humano. ¿Cómo puede ser que tenga que venir a morir en una cruz por mí? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser esto? No entiendo. ¿Cómo el pecador más vil, desgraciado, infeliz, impresentable, no? El Señor lo pueda perdonar. No entiendo. Hay muchas cosas que no entendemos. En cambio, mi hermano, aquí la palabra nos dice que Él endurece el corazón. Entonces dice, tiene misericordia del que tiene misericordia. Se compadece del que quiere compadecerse acá. Aquí en la clave 2 dice que Él endurece. No significa que Dios obligue a una persona buena a pecar. No está diciendo eso. No dice la palabra que, bueno, Él te pone, te expone ahí para que tú peques, para que tú te pierdas, te corrompas, te perviertas, ¿no? Y te friegues. Y al final seas condenado. No, no dice eso, ¿no? En cambio, se refiere a una acción judicial en la que Dios retiene su gracia y permite que una persona rebelde continúe en la dureza de su propio corazón, como ocurrió con el faraón. Dice que él endureció el corazón, pero fue la actitud del faraón, su egoísmo, su arrogancia, su vanidad, su soberbia, ¿no? Que finalmente se entercó, se puso bravo y dijo, no, no quiero, no los voy a dejar salir, ¿verdad? Y eso sucede también con el ser humano. Ahora, la tercera clave dice la libertad de Dios. Nuestro Señor como creador, Dios todopoderoso, creador del universo, tiene el derecho y la autoridad de dirigir la historia de este universo y escoger a su pueblo, como tal como lo hizo con Abraham, separando, ¿no?, al pueblo hebreo para mostrar su gloria al mundo. Y eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. A través de Israel, un pueblo perseguido, un pueblo luchador, un pueblo muy maltratado como ningún otro pueblo en el universo, como ninguna otra nación. ¿No? Sin embargo, la promesa, el pacto de Dios va a cumplirse, independientemente que lo quieras, independientemente que lo creas, Él va a cumplir su propósito, punto, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, Él puede hacer lo que quiere sin tener que rendirle cuentas a nadie. Él es el creador, nosotros somos su creación. No tenemos ningún derecho legal de cuestionarle a él por qué me hiciste chato, por qué me hiciste flaco, por qué narizón, o por qué esto, por qué lo otro. No, no tenemos ningún derecho. Ahora, vamos al verso 19. El verso 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Este también es un verso bastante controversial, porque dice, pero me dirás, o sea, probablemente ustedes también estén pensando eso, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa el Señor entonces, si Él su voluntad va a hacer con todo, como le quiere, como le da la gana? ¿Quién ha resistido a su voluntad? El apóstol Pablo aborda la objeción humana sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La pregunta, de hecho, plantea un dilema lógico. Yo sé que se están preguntando entre ustedes mismos allí. Si Dios tiene el control absoluto y decide a quién mostrar su misericordia y a quién endurecer, ¿cómo puede hacernos responsables o culpables de nuestros pecados? ¿Verdad? ¿Sí o no? Es una pregunta que cae así por su propio peso. Si no podemos resistir su voluntad, ¿cómo nos inculpa de pecado? ¿Cómo nos expone al pecado? ¿Verdad? Es una pregunta bastante controversial, de alguna manera, que despierta nuestro interés, nos pone a meditar un poco, ¿no? Aquí también vamos a ver 3 puntos que nos ayudarán a comprender esto. La soberanía absoluta de Dios. Pablo argumenta que Dios, como creador, tiene derecho indiscutible sobre su creación. Él es el creador. Él creó este universo, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Él lo formó con el poder de su palabra. Él es el dueño, es el amo. Él es el que se mueve en los corredores del tiempo.
Él es antes, durante y después. Para Él el futuro es historia. Nos conocía antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre y nos puso un nombre. Son cosas que nosotros, desde nuestro pequeño cerebro, no podemos entender. No podemos procesar eso. ¿No? Solamente aceptar. Ahora, ahora mis hermanos, entendemos que la soberanía de Dios, aquí Pablo argumenta pues que Él es el creador y tiene el derecho indiscutible, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él hace lo que Él ha planeado. El plan original de Dios Él lo va a cumplir, independientemente de que el mundo, la gente, las comunidades les guste o no les guste, Él va a cumplir su propósito. La respuesta a la objeción de Dios, del hombre, mejor dicho, en los versículos siguientes que estaremos viendo, si alcanza el tiempo ahora, si no mañana, Pablo reprende la actitud altiva del ser humano de cuestionar a su creador. Argumenta que la vasija, o sea, el ser humano, el barro, no tiene derecho a pedirle cuentas al alfarero, o sea, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ahora, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, al permitir que existan personas que rechacen su mensaje, no es arbitrario. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Es decir, nos has dado un libre albedrío. Nosotros decidimos si obedecemos o desobedecemos. Si vamos por el buen camino o nos vamos por el mal camino. Si hacemos lo justo, lo prudente delante de los ojos de Dios o simplemente deliberadamente nos vamos en las cosas terribles, ¿verdad? Ahora, el Señor permite que existan esas personas que rechazan a Dios, los ateos, los comunistas, los terroristas, que están en contra de Dios, están en contra del propósito de Dios y están en contra del sistema de Dios. Ellos tratan de meter, entre comillas, su ideología de igualdad, pero esa igualdad es que quieren hacerlos iguales a todos, pero a todos pobres y miserables y menesterosos. O sea, el comunismo es eso, tratar de fabricar pobres para tenerlos, digamos que esclavos de su sistema. Eso es estar en contra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos ha dado el poder de hacer la riqueza, que Él nos ha dado libertad. Escuchaba a un judío decir, habrá un día donde un judío diga, no vendí nada, no gané nada. No, ellos son los hombres más prósperos de la tierra. Cuando estaban en Rusia, cuando estaban en Alemania, cuando estaban en Estados Unidos, cuando estaban en Perú, donde quiera que vayan, ellos hacen prosperar sus vidas. ¿Por qué? Porque dependen de un pacto. Y ese pacto no es socialismo, no es comunismo, no es terrorismo, es libertad en Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que las ideologías de este mundo, contaminadas, pervertidas, distorsionadas, están absolutamente en contra de eso. Y eso es lo que tenemos, pueblos en miseria, pueblos en hambre, pueblos en desgracia, pueblos en fracaso, hospitales, ¿no? Donde hay médicos, hay enfermeras, pero no hay medicina, o donde no hay equipos, donde no pueden atender a un paciente. Bueno, podríamos pasarnos la noche explicando eso que ustedes ya lo saben. Ahora, mi hermano, ¿cuál es la responsabilidad humana? La responsabilidad, la responsabilidad que tiene cada ser humano, aunque la soberanía de Dios es total, mi hermano, es que esto elimina la culpa del hombre. Las personas que se pierden lo hacen debido a su propio rechazo. Sí, debido a nuestro propio desvarío. Nosotros cuando comenzamos el estudio de Romanos, vamos a retroceder para poder tener una idea más completa, ¿no? Las primeras clases de este estudio bíblico, cuando estábamos todavía en el capítulo 1, en el verso 22,
Por ejemplo, capítulo 1 de Romanos. Pueda leer estos pasajes porque nos va a ayudar a entender esta parte que está un poco así, muy dura, muy tosca, ¿no? Mire lo que dice el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos capítulo 1, verso 22, dice, procesando ser sabios, se hicieron necios. Está hablando del pecado del hombre. Está hablando de la injusticia del hombre que finalmente será castigada. Dice acá, claro, hay versos adelante todavía, pero por razones de tiempo, dice, desde el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se volvieron idólatras, se voltearon a la idolatría, que, hermano, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes, en ese tipo de ídolos, y es más, dice, de aves, de cuadrúpedos, porque adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al toro, a la vaca, qué sé yo. Ahora, el verso 24 dice, por lo cual Dios también, fíjese acá lo que dice, acá, ahí está el detalle al que quiero llegar, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó a la inmundicia? Dios. Él los entregó, ya dijo, ok, chanchos, cerdos, quieren ustedes salvar, vayan a salvar. Usen su libre albedrío. Dice el verso 24 del capítulo 1 de Romanos. Repito, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Algunos pecados que uno hace está fuera de tu cuerpo, pero otros pecados que el hombre comete está en tu propio cuerpo, con tu propio cuerpo haces esos pecados y están en ti, ¿no? El verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a la creación, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, y a esto Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios los entregó. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza. El verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense acá el detalle, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también las que se complacen con los que lo practican. Hay gente que no solamente hace el mal, la perversidad, la maldad, sino que se goza, propician, financian, patrocinan que otros también caigan en ese error. No solamente se prostituyen, sino que hacen que otra gente se prostituya. No solamente se drogan, no entran en adicciones, sino que hacen que otra gente también se drogue y se diviertan con ellos. Eso es haber dado el Señor o dejado a una mente reprobada, retorcida. ¿Se dan cuenta que
nosotros tenemos responsabilidad de lo que hacemos. Cada día vamos a enfrentarnos a decisiones y usted decidirá hacer lo correcto o lo incorrecto, pasarte la luz roja o parar en la luz roja, ¿verdad? Y probablemente ustedes en su quehacer cotidiano tengan cosas que decidir, pues indudablemente, desde que se despierta. ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué te vas a vestir? ¿A qué hora sales a tu trabajo? ¿A qué horas vuelves de tu negocio, de tu vida o lo que sea? Usted está decidiendo cosas cada momento, cada instante. Ducharse, no ducharse, lavarse los dientes, qué sé yo. Entonces, mi hermano, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Y qué dice que el Señor, de acuerdo a nuestra rebeldía, Él nos entregó a una mente retorcida, una mente reprobada? ¿Por qué? Porque finalmente el Señor va a cumplir su propósito. Al final, Él va a ser siempre el soberano. Ahora vamos al verso 20 para poder entender mejor ya todo esto. Dice el verso 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Qué interesante, ¿no? Pablo establece la soberanía absoluta de Dios sobre su creación, ¿no? Pablo enseña que, dado que Dios es el creador y nosotros somos su creación, nosotros los seres humanos no tenemos derecho moral, ni legal, ni autoridad alguna en absoluto para cuestionar sus planes, decisiones o propósitos. Porque Él es el creador. Él nos creó en el tiempo. Él pudo habernos creado en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de David, en el tiempo de Moisés. Pero Él ha querido en su soberanía que nosotros vivamos en esta generación, en este tiempo. Él lo sabía todo, lo tenía todo escrito, ¿no? El rey David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todo lo que iba a pasar sin faltar nada. Pablo compara aquí a Dios como el alfarero y a los seres humanos como vasijas de barro. Así como el alfarero tiene el derecho de decidir qué forma y qué uso le da a su obra, Dios tiene el derecho absoluto de decidir cómo obra Él en toda la historia de esta humanidad, de esta generación, de este universo. Aquí muestra su misericordia y finalmente cómo lleva a cabo su plan divino. No tiene que explicarnos todo. No, no tendría mucho sentido, no lo entenderíamos. Ahora acá la frase ¿por qué me hiciste así? Representa una actitud humana de orgullo y frustración cuando las cosas no salen como queremos o cuando no entendemos las decisiones de Dios. Pablo argumenta que es ilógico que la creación cuestione al creador, pues el barro jamás tendrá potestad sobre el alfarero. ¿Cómo podemos decirle a Dios? ¿Cómo podemos cuestionarle al creador? Nosotros somos su creación. Nosotros somos el barro en la mesa del alfarero. Él comienza a formarte y de repente ve que está saliendo mal, que no le y agarra y aplasta otra vez la arcilla, lo aplasta, ¿no? Y otra vez lo amasa y lo comienza a moldear. Él es el que finalmente, él fabrica los vasos, las copas para honra y los vasos y las copas para deshonra. Así como hay en una casa, ¿no? Unas copas finas, bonitas, no de vidrio, sino de cristal, ¿no? Para los momentos especiales de la visita y qué sé yo. También hay otros vasos que pueden ser, no sé, más simples, más sencillos, de uso diario, de repente para, para servir algo, no sé. Entonces, así como hay utensilios de honra dentro de tu casa, hay otros que sirven para la limpieza, para limpiar el water, ¿verdad? Para hacer otro tipo de cosas. Entonces, usted decide, finalmente, qué tipo de vaso quieres ser. El Señor te va a formar.
Evidentemente el pasaje que nosotros hemos leído, que estamos estudiando, expone Pablo la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Pero también dice que Él nos ha entregado por nuestra rebeldía. Nos rebelamos contra Dios. Eso sucedió con el faraón, que Dios endureció su corazón. Eso sucedió con el pueblo de Israel que salió de Egipto. Moisés los lideraba, él era su comandante, su capitán, ¿no? Entonces, todos lo seguían a Moisés. Pero, ¿qué pasa? Ellos, luego de 400 años de vivir en esclavitud, ellos habían desarrollado una mentalidad de esclavo. Su tatarabuelo había sido esclavo, su bisabuelo había sido esclavo, su abuelo hacía esclavo, su papá había sido esclavo. Evidentemente él tenía una mentalidad, o ellos tenían una mentalidad de esclavos y de esclavas. Entonces, cuando salen a la libertad, ellos no sabían cómo era vivir libres. Entonces, confundieron esa libertad con libertinaje, que es distinto, que es una cosa, es una aberración de la libertad, el libertinaje. Y fue ahí cuando en el monte Sinaí el Señor le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. ¿Para qué? Para corregir el rumbo, para darle directivas claras y precisas al pueblo escogido, al pueblo elegido por Dios, para que pueda tener una vida decente, una vida digna de un pueblo escogido, de un pueblo elegido por Dios y no contaminada como los otros pueblos vecinos por los que tenían que pasar, donde ellos estaban adorando al sol, a la luna, a la piedra, al gato, al perro, al chancho, al pavo, qué sé yo. Eran politeístas, tenían un Dios para cada cosa. Igualito pasó en Egipto. Ahí las 10 plagas fueron para decapitar, para destruir a 10 ídolos, a 10 dioses que los egipcios creían. Cada una de las plagas tenía una función: desterrar, destruir la imagen de ese dios a quien ellos servían. Entonces, cuando salen en el Éxodo, cuando salen en el desierto y comienzan a caminar, ellos todavía su mentalidad era de esclavo. Ellos ya estaban en libertad, pero no concebían la idea de vivir por fe, de caminar por fe. Y todos los días estaban renegando, protestando, se estaban poniendo en contra de Moisés y querían regresar y querían matar al viejito Moisés y poder regresar otra vez a Egipto y protestaban y piteaban ahí, no, ¿para qué nos has traído? ¿Para que moramos en este desierto? ¿Acaso no había tumbas allá en Egipto para morirnos ahí? Nuestros hijos van a morir acá y bla, 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 bla. Y venían. Entonces, todo ese tipo de incredulidad, el Señor tuvo que ser paciente por 40 años hasta que se acabó el último de esa generación, excepto Josué y Caleb. Fueron los únicos de esa generación que salieron desde Egipto y que entraron en la tierra prometida. Ahora los que entran ahí del pueblo hebreo ya fueron los que nacieron en el desierto, en esos 40 años de caminar, ¿no? Ahí nacieron, fueron naciendo muchachos, fueron naciendo niñas y fueron ellos los que finalmente entran en la tierra prometida. Pero la generación que salió de Israel, no. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su dureza de corazón y por levantarse, ¿no? En contra de Dios y cuestionar la actitud de Dios. Ponerse en ese plan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, hacer tu berrinche, tu fiesta depresiva, levantar tu pequeño puñito en contra de la inmensidad de Dios y tratar de que el Señor te explique, te dé razones, por qué esto o por qué aquello. No tiene sentido. ¿Cómo la creación le va a decir a su creador, por qué haces esto? Porque el creador es soberano.
es divino. Él sabe por qué lo hizo. Y por eso, igual voy a terminar con el pasaje de Deuteronomio 29, ¿no? Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto nos lleva otra vez a una conclusión de que nosotros no vamos a entender muchas cosas que suceden en nuestro mundo. No lo vamos a poder procesar, porque sencillamente no han sido reveladas para usted, para nosotros y para nuestros hijos. No, sino que esas cosas secretas, esos misterios divinos, le pertenecen a Dios y esos están guardados ahí, porque son un misterio, ¿no? Entonces, no pretenda saber todas las cosas. Viva usted por fe, ejercite su fe, camine por fe, no por vista, porque lo que usted ya vio, lo que ya lo tiene, ya no es fe, pues ya está ahí. Ya no tienes que tener fe para eso, sino para las cosas que no es, para esa convicción, esa seguridad, esa certeza de que estás esperando algo y que Dios Todopoderoso te lo va a dar. Tal vez no lo tienes ahora, pero tú le estás dando gracias a Dios por eso que te va a dar. Eso es fe. Pero hermano Max, si todavía no me ha dado, sí, pues, pero agradece por lo que tú estás pidiendo. No, no sé qué estás pidiendo al Señor, qué estás anhelando del Señor, pero aún no lo has recibido. El vivir por fe es agradecerlo por eso que tú estás pidiendo, aunque no aparezca la más mínima probabilidad de que se dé. Usted agradezca, como si ya lo hubiera recibido. Dile gracias a Dios, porque por fe yo ya recibí lo que te estoy pidiendo. Agradézcale a Dios por su sanidad. Pero hermano, más si todavía estoy enfermo. Eso es caminar en fe. Usted agradezca. Dígale, Señor, gracias porque soy sano. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Entonces, esa confesión de fe hará que, ¿no? Su confesión le dé legalidad a lo que usted está pidiendo. Entonces, su petición va a ser legal porque usted lo está confesando con fe. Diga el enfermo, sano soy, el Señor me sanó. Su palabra dice que por su llegada yo he sido sano. Y bueno, soy sano, yo voy a tomar. Me está doliendo aquí al costado, sí, pues me está doliendo. Pero ese dolor va a tener que irse porque es temporal. Es temporal. Es por un tiempo, ya se irá en un rato o más tarde. O simplemente usted se para fuerte y dice, no lo tolero, no lo soporto, fuera de aquí. Por eso es, mis hermanos, llamar a las cosas que no son como si fueran. De repente su sanidad todavía no se ha dado completamente, pero usted está llamando a las cosas que no son como si fueran y dale gracias a Dios por esa sanidad que aún no lo tiene. Pero por fe va a llegar. Eso es vivir por fe. Eso es caminar en fe. Puesto tus ojos en el invisible, sabiendo que el Señor es el que pelea tus batallas, sabiendo que Él irá delante de ti como poderoso gigante. Isaías 45:2 dice, yo iré delante de ti. Es una promesa maravillosa para un creyente. Yo iré delante de ti, dice el Señor, y abriré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos, enderezaré tus caminos, aplanaré tus caminos, pondré puentes donde no hay puentes. Abriré tesoros, mis tesoros escondidos, y mis secretos más guardados te daré, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios, que te puse un nombre. Gloria sea su nombre. Es la promesa de Dios. Nosotros tenemos que vivir en ese nivel espiritual, de llamar a las cosas que no son como si fueran. Y cuando Él abre una puerta para usted, nadie lo va a poder cerrar. Pero el Señor va a cerrar puertas para usted porque sabe que esa puerta abierta puede llevarlo a su perdición. Y Él no quiere que usted se pierda. Y a veces uno no entiende por qué me botaron de trabajo, por qué tenía que perder eso, por qué, Señor, te lo llevaste a aquella persona que yo creía que nunca la iba a perder.
Porque tal vez tiene otra persona que nunca pensaste que ibas a conocer. Elemental, elemental, ¿verdad? A veces te quita una cacacha, ¿no? Digo, un carro viejo para que el Señor te dé un carro mejor. A veces pasa y uno no lo entiende. Y te pones a lamentarte, a llorar por tu carro viejo. Pero el Señor tiene algo mejor para ti. Es interesante. A veces he encontrado con mucha gente, con muchos hermanos. Yo he visitado muchas iglesias, he compartido por muchos lados y tal. Y me he encontrado con algunos hermanos después de tiempo que han sido maltratados en sus iglesias. Han sido maltratados por los mismos hermanos, por los mismos líderes de las iglesias. Y han salido muy ofendidos, muy maltratados y dicen, nunca más voy a volver a una iglesia. Pero al pasar el tiempo, el Señor los ha vuelto. Ya no es la misma iglesia, sino otro, y les ha encontrado en otro lugar. Y me cuentan su testimonio, ¿no? Cómo el Señor, en su infinita misericordia, permitió que los maltraten, que los traten mal, ¿no? Que, que los agravien. Porque el Señor tenía un lugar mejor para ellos. Y donde los he vuelto a encontrar, estaban en un liderazgo efectivo. Qué tremendo verlos como han superado su crisis anterior, porque la palabra se cumple. De que después de que pasa la tormenta, hermano, hermana, ya tú no vas a volver a ser el mismo. Ya no, ya no vas a ser el mismo. Sino que habrás avanzado, habrás subido un nivel más arriba. Porque es la tormenta, la dificultad, el problema, la crisis, la que, hermano, te prepara. Es tu campo de entrenamiento para poder pasar a un lugar de excelencia, a un lugar. Pero en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, nosotros no entendemos y nos quejamos. Y nos quejamos contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Él sabe lo que está haciendo. Él es soberano. Él tiene en control todas las cosas. Póngase en línea con la voluntad buena, absoluta y perfecta de Dios. Si hay cosas que no entiende, hable con Él. Hable con el Señor. Dígale, yo no entiendo esto. No, no termino de entender, pero quiero esperar. Estoy esperando en ti. Yo sé que tú no eres deudor de nadie. Yo sé que mi oración ha llegado hasta tu trono. Yo estoy expectante, estoy esperando. Tal vez lo que estoy pidiendo no es precisamente lo que tú quieres darme. Y tú estás diciendo, espérate, tengo algo mejor para ti. En lugar de desviarte y ponerte a protestar, ¿no? A presentar tu pliego de reclamos, ¿no? En contra de Dios, es lo ideal para un creyente, para un cristiano, ser obediente, manso y humilde de corazón, venir a los pies de Cristo y decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía, como lo hizo el Señor Jesús allí en el jardín de Getsemaní. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero cumplir el propósito divino. Ya lo que tenga que pasar aquí, Señor, es temporal. Esto va a acabarse. No es mal que dure 100 años, decía mi abuela. Mi cuerpo que lo resiste. Todo es temporal. Pasará. Vendrán tiempos mejores. En Cristo siempre hay esperanza. El Señor dice, no temas, yo te ayudo. Estoy contigo. ¿Cuál es el roche? ¿Cuál es el problema? Yo estoy de tu lado. Tú tranquilo. Yo voy delante de ti como poderoso, digamos. El tráfico, no te preocupes, yo me encargo. Mira que me están faltando muchas cosas ahí. Tranquilo. Yo soy Jehová Jireh. Mira que todavía me está doliendo, tengo enfermedad, que el diagnóstico. Tranquilo, yo soy Jehová Rafa, tu sanador, dice el Señor. Él es tu protector. Estuve escuchando hace poquito Salmo 121. Es un salmo realmente buenazo. Lo canto como canción porque es una canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahí cámbiale usted, póngale su nombre. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Abel. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a María Arce. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Juan González. No se adormecerá ni dormirá al que guarda a Zenón Silvestre. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Pastor Willy. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Débora Ramírez. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Benny Quesada, al que guarda a Caleb, el que guarda a Daniel García. No se adormecerá ni dormirá. Dice que Él es tu guardador, que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará tu salida y tu entrada, que tú vas a ser de bendición en el campo y en la ciudad, que donde tú vayas, serás bendecido. Todo lo que tu pie pisare será tuyo, será de bendición. Tu casa, casa de sanidad, casa de oración, casa de bendición, casa de luz será llamada. Así debe llamarse nuestra casa. Nuestra casa debe llamarse casa de oración, casa de Dios y puerta del cielo. Que conozcan a tu casa, sí, porque ahí la luz del Espíritu Santo brilla, ilumina en la oscuridad. El diablo cuando mira tu casa se queda medio ciego, medio virolo, medio bizcocho, porque la luz preciosa del Espíritu Santo está ahí en tu casa. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo y tu esposa, tus hijos, tu familia están bajo esa cobertura, bajo esa atmósfera de poder. El enemigo no lo toca. ¿Amén? Vamos a terminar orando por Rosana Ocampo en el nombre de Jesús. Jaycee nos pidió que oráramos por ella. Dios Todopoderoso, bendecimos a nuestra querida Roxana en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra de poder, que se libere virtud sanadora y de liberación para ella, que pueda encontrar el reposo, la tranquilidad en ti, Señor. Que tú lo puedas hacer entrar en tu reposo y que disfrute de tu gracia y de tu favor. Amoroso Padre Santo, bendecimos a Roxana en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida de ella, de Jaycee y de toda la familia. En el precioso y poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por su amable sintonía. Que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida, una noche de paz, una noche de concordia, de comunión con el Señor. Que disfruten de una noche reparadora, de un sueño de paz, en el nombre de Jesús. Si el Señor Dios poderoso lo permite, mañana en este mismo horario, aquí al pie del cañón, estaremos compartiendo lo que continúa de estos pasajes que estamos estudiando y que nos está ayudando mucho. Hasta mientras, los amamos entrañablemente, Caleb y yo. Que el Señor los bendiga ricamente. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Amén.